del Santo Evangelio según San Lucas. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz. Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio de San Lucas, hoy en el capítulo 19, versículos 41 al 44, hermanos y hermanas, donde Jesucristo está lamentándose por la ciudad de Jerusalén, por la gente de Jerusalén, por sus hermanos y hermanas judíos y judías, donde Jesucristo no solamente se lamenta, hermanos y hermanas, sino que Jesucristo vuelve a recordar la profecía de la destrucción del templo, y no solamente del templo, sino de los judíos y las judías de su tiempo. Y fíjate, es una palabra que pues nos sorprende de gran manera, por aquello de que el Evangelio comienza diciéndonos que Jesucristo lloró, ¿no? Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. La palabra de Dios y el Nuevo Testamento recogen, hermanos y hermanas, al menos 3 ocasiones donde Jesucristo lloró. Y lo registra el Evangelio. Y decimos que lo registra porque pudo haber otros muchos momentos donde Jesucristo llorara, pero que quedara registrado, que los apóstoles se acordaran después de los años que tardaron en escribir el Evangelio, porque los Evangelios no se fueron escribiendo ahí simultáneamente. Según Jesucristo hablaba, ellos iban escribiendo. Pero es interesante saber que los sentimientos de Jesucristo, por lo que pasa a su alrededor, por lo que comprende el objetivo de su visión, son reales, ¿no? Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro, hermanos y hermanas. Jesucristo también lloró durante su pasión. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, hoy llora por Jerusalén y se lamenta por Jerusalén. Esta situación de la destrucción del templo en profecía lo discutimos hace poco aquí y señalamos que era una profecía para el primer siglo, una profecía para los primeros cristianos, para que se prepararan, para que tuviesen perseverancia, para que fueran fuertes y valientes, con una corteza, hermanos y hermanas, para enfrentar la persecución, para enfrentar la cárcel, para enfrentar el odio, la violencia y hasta la muerte. De eso hablamos, ¿verdad? Y fue doloroso saber que verdaderamente el templo de Jerusalén se destruyó y todo lo que es el pueblo judío también, hermanos y hermanas. Y es bien triste. ¿Qué provocó esto? ¿Qué causó esto? ¿Por qué Cristo se lamenta? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Cristo quiere, hermanos y hermanas, que veamos la salvación. No te olvides de eso. Cristo quiere que veamos la salvación. Y mira cómo es la idea fuerza, ¿no? La voluntad de Dios nos conduce a comprender lo que más nos conviene. Esa es la voluntad de Dios. Dios Jesucristo, al hablar, hermanos y hermanas, en sus palabras, dice varias cosas importantes que tenemos que señalar de la palabra de Dios, ¿no? Una es que llora nuestro Señor Jesucristo y se lamenta, y explica las razones de su lamento y la causa por la cual este pueblo va a sufrir lo que va a sufrir. En ese versículo 42, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz. Queja de Cristo, el señalamiento, hermanos y hermanas, es que no han buscado los caminos que conducen a la paz. No han buscado el camino correcto que conduce a la paz. Jesucristo en sus 3 años de vida pública nos recordaba, hermanos y hermanas, que mi paso os dejo, mi paso os doy, pero de una forma cualificada, no como la da el mundo. Cuando rechazamos las cosas de Dios, la paz, la alegría, la felicidad, el bienestar,
con todo lo que acompaña el ser un creyente y un discípulo de Cristo. Los retos, los desafíos, los dolores, el sufrimiento, la persecución, el señalamiento. Hermanos y hermanas, cuando aceptamos todo eso, estamos caminando hacia la paz. Estamos conociendo lo que verdaderamente nos da la paz. Por eso, esa exclamación de Cristo, ¿no? Si conocieras lo que conduce a la paz, quiere decir que estaba ausente. La paz en muchos momentos, hermanos y hermanas, se busca por otra vía, por otro camino, por otra ideología, por otro principio, por otra forma de vivir. Y hay paz en el mundo que son más cómodas que las de Cristo, porque la de Cristo, hermanos y hermanas, viene pues con cierto desafío que solo lo admiten aquellos que son valientes. Ese es el lamento de Cristo. Hoy hay que preguntarse, hermanos y hermanas, casi terminando ya este tiempo ordinario en el calendario litúrgico, que es el tiempo de la vida ordinaria, cotidiana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocemos tú y yo lo que conduce a la paz? Casi al cerrar este año ordinario, casi a punto de comenzar el Adviento como preparación para la Navidad, ¿conocemos lo que conduce a la paz después de todas estas reflexiones de la palabra y del Evangelio de Dios? ¿Qué conduce a la paz? ¿Por qué no tenemos paz? Porque el mundo sigue sin paz. Jesucristo, entonces, hermanos y hermanas, dice algo muy importante. Habla de la ceguera. Habla de que esa ceguera espiritual no les deja ver lo que conduce a la paz. Mira lo que dice Jesucristo. Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Pedimos a Dios mucha sanación, especialmente física. Pedimos a Dios que nos sane de tantas cosas y siempre hemos dicho en todo evangelio que tenga un texto de algún capítulo de sanación, que las sanaciones en muchos momentos son materiales, físicas, del cuerpo, ¿verdad? Pero también del espíritu. Hay una ceguera espiritual que no nos deja ver el camino que conduce a la paz. Hay una ceguera espiritual que no nos deja ver el camino que conduce a la paz. Si tan siquiera supieras, comprendieras lo que conduce a la paz. Y por lo tanto hay que preguntárselo, hermanos y hermanas. Sabemos lo que conduce a la paz. Cristo hace esta profecía tan terrible, hermanos y hermanas, que ya se cumplió. Y está en esos versículos, es fuerte, ¿no? Eso de que vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti. Así que está hablando de mujeres embarazadas, porque quieren exterminar al pueblo, a los que están vivos y a los no nacidos que están en el vientre también. Aquello fue devastador, hermanos y hermanas, una cosa terrible. Y entonces, una vez pasa eso, que ya sucedió, esa profecía se cumplió, está aquello del templo, ¿no? Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hablas así? Él lo explica. Porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Porque no has conocido, recibido el tiempo y la visita de tu Dios. Qué importante, hermanos y hermanas. Es como un preámbulo al tiempo de preparación, que es el Adviento, que empezará en semana y media. Es un preámbulo a ese tiempo exquisito que tenemos que aprovecharlo, que nos va a preparar para celebrar el verdadero significado de la Navidad con el nacimiento de Cristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es Dios en medio de nosotros, hermanos y hermanas. Fíjate cómo nos están dando esas señales de que esto es lo que nos espera. La Navidad se habla mucho de paz, de alegría, de felicidad, ¿no? De que reine la paz. Y bienaventurados los hombres de buena voluntad, de la paz, ¿verdad? Entonces, fíjate si esto va, como es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Es como si nos dijeran ustedes, los que están a punto de comenzar las fiestas navideñas, que celebran el nacimiento de nuestro Salvador, Dios
con nosotros. Que no se nos olvide a nosotros o que no dejemos de reconocer el tiempo ni la visita de nuestro Dios. ¿Ves que es poderosa la palabra de Dios? Que al fin y al cabo tenemos todos, hermanos y hermanas, que tener un cuidado increíble. Porque a veces somos arrastrados por tendencias, movimientos, mentalidades, costumbres, hábitos, hermanos y hermanas, que poco a poco se van apoderando de una cultura y de una sociedad, y todo por el ánimo de que es patrimonio, ¿verdad? Va uno renunciando y traicionando lo básico, lo verdadero, lo auténtico, el verdadero sentido, y perdiéndolo, hermanos y hermanas, porque si no, entonces, ¿qué tipo de Navidad es esa que tú celebras? ¿Qué tipo de Navidad es esa que tú celebras, que la vienes a celebrar prácticamente a lo último de la Navidad, a lo último de mes? Y podemos traicionar mucho. Esto se trata de fidelidad. Es el lamento de Cristo sobre Jerusalén, de traicionar, de abandonar, de negar, hermanos y hermanas, las cosas de Dios, de olvidarnos de lo central, de lo básico, de lo que origina todo lo que es esta tierra, de lo que origina mi existencia, de lo que origina la vida matrimonial, la vida familiar, el sentido religioso, la festividad. En eso es que tenemos que pensar. Pues la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en la primera lectura tiene una lectura que es tremenda y que es bien complementaria, que nos ayuda a entender lo que Cristo está señalando en el Evangelio. Es primera de Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29, y tiene que ver con el sacerdote Matatías. Matatías es el padre de los Macabeos. Es el libro primero y el libro segundo de Macabeos. Es un poco, pues, de desconocimiento de todos nosotros, hermanos y hermanas, del Antiguo Testamento. Tiene unas cositas ahí que en aquellos tiempos se veían bien, como narra la primera lectura de hoy, una matanza terrible, pero tiene una gran enseñanza de la fidelidad que hay. Matatías era un sacerdote, hermanos y hermanas, de Dios. Y lo que dice esa primera lectura es que Matatías no estaba dispuesto a traicionar, a negar, a abandonar nada de su fe, por irse con los falsos ídolos, con las falsas costumbres, con las falsas tradiciones, con las falsas festividades, con los falsos sacrificios, y negar todo lo que él había sido. Aunque me recompensen, aunque me den, aunque me levanten mi situación económica, aunque me den dinero, me den posición, me den puestos, me den riquezas, me den terrenos, me den casa, yo no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a traicionar lo que yo aprendí. Yo no estoy dispuesto a traicionar lo que a mí me enseñaron. Yo no estoy dispuesto, hermanos y hermanas, a cambiar lo santo por lo pagano. Eso es lo que está diciendo Matatías. Es una lectura impresionante, hermanos y hermanas, porque es violenta. Sí, la palabra de Dios tiene matanza y tiene cosas violentas. Matatías asesina a 2 personas ahí mismo, las mata, ¿no? Entonces, mire lo que pasa, rapidito, para que entendamos cómo relacionar esto con la primera lectura. En el versículo 15 dice: llegaron pues entonces a Modín los oficiales del rey pagano, ¿no? Que debían imponer la apostasía, ¿no? Y obligar a ofrecer sacrificios. O sea, aquí vamos a negar el Dios Yahvé y vamos a hacer los sacrificios a los ídolos paganos, a los falsos dioses. Entonces, muchos israelitas se pusieron de su parte, o sea, dispuestos a traicionar, a negar y abandonar a Dios. Pero Matatías y sus hijos no. O sea que Matatías y los macabeos dijeron: no, nosotros no vamos a traicionar a Dios y nosotros no vamos a ir en contra de Dios. Aunque lo diga el rey, aunque sea mandato del rey y aunque el rey diga que hay que hacerlo. Entonces los oficiales del rey dijeron a Matatías: mira, tú eres un personaje importante, porque Matatías era sacerdote, era líder, y el que es líder inspira, y los demás oyen, escuchan y hacen lo que diga el líder. Pues entonces piden los oficiales a convencer, hermanos y hermanas, a Matatías. Y le dijeron: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad, tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú el primero, o sea, ven tú, haz el sacrificio a los ídolos tú primero y a obedecer las órdenes del rey, tal como lo han hecho
todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Y si tú lo haces, tú y tus hijos estarán admitidos entre los amigos del rey. Oh, qué posición, ¿verdad? Y serán recompensados con oro y plata, o sea que le van a subir el nivel social y económico. Y con muchas otras cosas que ni te imaginas. Fíjense todo lo que le ofrecen. Entonces lo llaman a él porque, pues, como es líder, sacerdote, cuando lo vean a él, los demás lo van a hacer. Ya en el versículo 19, Matatías habla. Aquí vamos a ver lo que Cristo espera. Aquí, Matatías, ¿qué es lo que vamos a aprender con Matatías? Lo que es un hombre que reconoce, hermanos y hermanas, el camino que conduce a la paz mía con Dios, a la paz y a la tranquilidad mía con las cosas de Dios, con los mandamientos de Dios, con el resumen de la ley de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Un hombre que es testigo de lo que Cristo quiere en nosotros, que reconozcamos el tiempo de Dios y la visita de Dios, no otra cosa. Dice, Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque le obedezcan al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, o sea, se refiere a sus hermanos judíos, aunque todo el pueblo se vaya, yo, mis hijos y mis hermanas seguiremos la alianza de nuestros padres. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos en una Navidad que se avecina. Personas con el talante, hermanos y hermanas, de decir ese bullicio no celebra Navidad. Esa canción no celebra lo que yo conozco como Navidad. Esa estrofa de esa bomba no da a conocer el nacimiento de Cristo y lo que es Cristo en nuestra vida. ¿Estás entendiendo? No. Y aquí, hermanos y hermanas, Matatías está al nivel de Josué. ¿Te recuerdas tú el caso de Josué? Cuando se puso frente al pueblo y dijo, ustedes van a decidir lo que van a hacer. O se van con los ídolos falsos o se van con Yahvé. Pero en lo que a mí respecta, mi casa y yo, ¿qué dijo? Eso mismo, seguiremos al Señor. Eso es Matatías también aquí. Estos son los hombres de fe. Entonces, ese tipo de persona es la que reconoce la paz que da Dios. Tú y yo tenemos que ser como ellos. Reconozcamos el tiempo y la visita de Dios en la que estamos y la que esperamos. Entonces, dice él que no lo van a hacer. Ya en el versículo 21, líbrenos, Dios, de abandonar la ley y sus prescripciones. No obedeceremos, pues, las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, apenas terminó de hablar, se adelantó un judío, fíjate, alguien que estaba escuchando, se levantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modín, un falso ídolo. O sea que un judío que cree en Yahvé Dios, en los 10 mandamientos, en el pueblo de Dios, se levantó y se fue a sacrificar ante un ídolo falso, según el decreto del rey. Al ver eso, Matatías se llenó de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Uy. Y luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Violencia santa, ¿será eso, verdad? Ya te dije que es fuerte, el Antiguo Testamento es fuerte. Esas cosas eran como que válidas en aquel tiempo. Hoy no se puede hacer eso. Su celo por la ley fue igual que el de Pinjas cuando hirió de muerte a Zimri, hijo de Salú. Y finalmente ya los tres últimos versículos, es algo bastante importante. Entonces luego Matatías salió gritando por medio de la ciudad: los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, que me sigan. Huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Entonces muchas personas que respetaban la justicia y los derechos de la ley se fueron a instalar en el desierto. Gloria a Dios. O sea que no se quedaron en aquel pueblo, en aquella ciudad, para obedecer la ridícula ley del rey que pedía que todo súbdito o país dominado adorara a los falsos ídolos y les rindiera tributo a través del sacrificio pagano.
Pues claro está, fíjate por qué está esa lectura de la primera carta de Macabeos ahí, hermanos y hermanas. Esa frase importante que ya dijimos nos recuerda a Josué. Oiga, importante para nosotros hoy en la reflexión: viviremos, Señor, a la altura de las normas de nuestros padres, a la altura de la alianza, del pacto, del compromiso, ¿no?, que yo he hecho con mi Dios. Estaremos nosotros en esa disposición. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Y yo espero que entienda lo que estoy diciendo. Yo no me estoy adelantando a los sermones de Navidad ni a los sermones de Adviento. Es que así es que está terminando el tiempo ordinario. Porque el tiempo ordinario al final nos quiere ubicar dentro del pensamiento correcto y la mentalidad que tenemos que tener. Hay una estampa que con esto termino y es como una dinámica. Vamos a terminar con una dinámica hoy. Aunque antes de eso, déjame decirte que el Salmo 49 que tenemos hoy también es un salmo que nos recuerda, ese salmo se resume en esto, ¿no? Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ese conocer el camino que conduce a la paz se lleva a cabo, pues, hermanos y hermanas, siguiendo el buen camino. Porque ahí es que se nos hace ver la salvación que nos espera. De tantos caminos que pueden haber para llegar al 24 de diciembre. De tantos caminos que pueden haber para llegar al 31 de diciembre. De tantos caminos que pueden haber para llegar a Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Ponlo así. Pero quiero terminar con esto. Hermanos y hermanas, hay una estampa que yo he visto en las redes sociales, una gráfica de este momento del Evangelio, de este momento en que Cristo llora y como que a la distancia se lamenta por Jerusalén, tiene su señalamiento y tiene su profecía. Entonces yo lo que voy a hacer es que la voy a poner con un poquito de música de fondo, unos segundos nada más. Y voy a pasar el Evangelio para que tú puedas vivir ese momento como lo vivió Cristo. Tú piensa no en Jerusalén, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu gente, en lo que vivimos nosotros todos los años ante la Navidad. Mira de lejos la ciudad y tú, hermanos y hermanas, acá, como si fueras Cristo. ¿Qué sentimos por la ciudad? ¿Qué sentimos por el pueblo? ¿Qué sentimos por la gente? ¿Qué quisiéramos para ellos? Que no se repitiera. ¿Qué quisiéramos para ellos? Que fuera de bendición de Dios. Hagamos ese ejercicio en este momento, hermanos y hermanas, y pensemos en este Evangelio. Qué interesante, ¿verdad, hermanos y hermanas? Pues que Dios nos acompañe, hermanos y hermanas, que todos tú y yo vivamos siempre según la alianza y el pacto que hemos hecho con nuestros padres, con nuestro Dios del cielo. Que consigamos ese buen camino que nos lleve a la salvación, que nos hace ver la salvación de Dios. Que encontremos, hermanos y hermanas, y comprendamos que es lo que quiere Cristo, lo que conduce a esa paz que Él nos ofrece, que veamos la salvación. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva predicación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, te va a ir bien bonito, que te vaya bonito, pero sobre todo, hermano y hermana, serás bendecido mucho, bendecida también.
Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta luego.